Hola devs y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo crear nuestro primer sitio web con Astro. En este curso vamos a aprender los conceptos básicos que necesitas conocer para crear sitios web con el framework de JavaScript Astro. Este es el resultado que vamos a lograr después de este tutorial, en donde tenemos un sitio web que tiene algunas secciones. Vamos a ver algunas cosas interesantes como el tema de las islas, cómo funcionan los componentes, cómo podemos cargar de acuerdo a una estrategia el contenido dinámico con JavaScript, cómo podemos hacer uso de ruteo y poder ir navegando a través de las diferentes páginas, uso de layouts y cómo reutilizar código para crear nuestro sitio web de una forma rápida y sencilla. También vamos a ver cómo crear nuestro blog, cómo poder utilizar archivos Markdown para poder hacer operaciones, obtener datos y mostrar información directamente en nuestro sitio. Y al final pues ver todo el tema de navegación dinámica o de ruteo dinámico, en donde podemos también tener páginas e incluso diseños específicos para secciones que son dinámicas a través de código. Entonces, pues espero les guste este pequeño curso de Astro. Espero que me dejen todas sus dudas en los comentarios para poder ayudarles. Y bueno, si no hay nada más, vamos a comenzar. Antes de comenzar con el tutorial, pueden encontrar los archivos de todo lo que vamos a realizar directamente en mi repositorio de GitHub. Este es en Marcos Rivas R, diagonal Astro primer sitio. Y aquí también pueden encontrar las imágenes que vamos a necesitar para construir nuestro sitio web. Pueden encontrar el link directamente en la descripción del video. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro pequeño curso. Lo importante de conocer Astro es que tiene muchísimos conceptos que probablemente no estamos tan acostumbrados de utilizar en cualquier otro framework, pero poco a poco vamos a ir aprendiéndolos conforme vayamos viendo cada una de las características. Ahora sí vamos a comenzar con el curso. Lo primero que tenemos que aprender pues es a crear un nuevo proyecto con Astro. Tiene muchos conceptos, digamos, diferentes o únicos que probablemente no estamos tan acostumbrados a escucharlos en otros frameworks. Por eso lo importante es que conforme vayamos tocando esos temas, vamos a ir explicando en qué consisten o ciertas particularidades que tiene Astro con respecto a cualquier otro framework. Lo primero es obviamente inicializar nuestro proyecto. Aquí yo ya tengo el comando. Vamos a abrir nuestra línea de comandos y escribir npm create astro@latest. Esto nos va a permitir jalar una plantilla para la creación de nuestro proyecto con las últimas configuraciones. Si no tenías Astro instalado anteriormente, nos va a pedir que lo instalemos y nos va a salir una pequeña interfaz como esta, en donde nosotros vamos a poder escoger o darle nombre a nuestro proyecto. Por ejemplo, donde nos gustaría crearlo, voy a ponerle sitio HP. Después nos pregunta cómo queremos inicializar nuestro proyecto, si a través de unos archivos de prueba, a través de un template o un proyecto vacío. Vamos a darle con los archivos de prueba para ir también navegando y ver qué es lo que nos genera. Instalar dependencias, le damos que sí. Después nos pregunta si queremos utilizar TypeScript. Vamos a decirle que sí. A pesar de que no vamos a utilizar mucho TypeScript, vamos a ver algunas bases de cómo utilizarlo en Astro. Dice qué tan estricto, vamos a ponerle el recomendado. Y sobre todo te lo recomiendo si es que quieres trabajar de una forma un poco más flexible con TypeScript. Dice inicializar un nuevo repositorio. Le voy a decir que no, dado que tengo una extensión en Visual Studio Code para darle seguimiento a todo el repositorio. Le voy a decir que no. Listo, parece ser que ya terminó. Vamos a ir entonces a nuestra carpeta que se llama sitio-hp. Ahora, para ejecutar nuestro proyecto, voy a limpiar aquí mi terminal. Vamos a escribir npm run dev. Esto va a inicializar un servidor y ahora sí podemos ir a la URL que nos marca acá. Y listo, ya tenemos nuestro proyecto creado. Aquí tenemos una plantilla muestra y nos dice que para empezar a editar nuestro contenido podemos ir a la parte de src pages en nuestro proyecto. Ok, entonces vamos a abrir nuestro proyecto. Vamos a regresarnos aquí a la terminal. En mi caso voy a abrir una nueva terminal y voy a escribir code espacio punto para ejecutar Visual Studio Code. Antes de comenzar vamos a analizar un poco cómo nos organizó nuestro proyecto en la parte derecha o izquierda, dependiendo de cómo tengan su barra lateral.
Lo más importante, como siempre, está aquí en src, en donde aquí ya tenemos algunas carpetas creadas. Aquí en componentes vamos a crear nuestros componentes. Astro maneja el mismo concepto que otros frameworks de componentes. Entonces, por ejemplo, si abro este componente, vamos a empezar a ver algunas cosas interesantes. Lo primero que vamos a ver es que se comporta un poco más el template como en Vue, en donde tenemos tanto el JavaScript, el HTML y el CSS en un solo archivo. Ahora, lo interesante es que la forma de separar nuestro JavaScript del HTML es a través de estas 3 líneas, tanto para iniciar como para cerrar. Con eso estamos indicándole a Astro que este es un bloque de código en JavaScript. Después aquí está creando un poco de TypeScript, una interfaz para los props. Vamos a crear algunos componentes y vamos a configurarlo. Y por último, para acceder a esos props, utiliza astro.props. Astro, digamos que es la clase principal de Astro con la cual podemos acceder a ciertas funcionalidades dentro del framework. A continuación, pues tenemos todo el tema de HTML, que en realidad este es JSX. Astro también soporta JSX, entonces también podemos utilizarlo para poder crear nuestros componentes. Y por último, la parte de estilos. Aquí la verdad es que no hay mucho que decir. Es CSS normal, aunque también podría incluir algún otro tipo de librería. Vamos a trabajar solamente con puro CSS. Y así es, digamos, la estructura inicial de un componente. Esa es solamente la primera carpeta. Después aquí en Layouts es donde vamos a colocar los layouts, digamos, base. ¿Qué quiere decir con layouts? Aquellos archivos de donde después o más adelante nosotros vamos a inyectar contenido. Por ejemplo, en este sitio, aquí es donde vamos a colocar generalmente nuestras etiquetas de HTML, head, los metas, el título, el body, etc. Algo curioso y que también vamos a utilizar más adelante es que hay una etiqueta especial en Astro que se llama slot. Esta etiqueta de slot es la que nos permite utilizar un placeholder para que cuando nosotros mandemos a llamar a nuestro layout, aquí se pueda insertar el código que queremos mostrar. De esa forma podemos reutilizar los layouts sin la necesidad de tener un template por cada página que queramos mostrar, y eso a la vez nos permite hacer reusable nuestro contenido. Después, si nos vamos a la siguiente página, es la de pages o páginas. Aquí tengo la primera página, que es la página que vimos en el navegador. Recuerden, tiene la misma estructura de estas 3 líneas. Aquí estamos importando tanto el layout como nuestro componente, pero si se fijan bien, prácticamente el concepto de componentes se aplica para cart y layout. Lo único que cambia es que obviamente estamos categorizando el uso, porque el layout es un componente simplemente para poder reutilizarse y cart es un componente tal cual funcional, ¿no? Entonces aquí mandamos a llamar a nuestro layout, el cual tiene un prop que se llama title y le ponemos welcome to Astro. A partir de ahí todo lo demás es JSX, como ya lo hemos venido manejando en otros frameworks, o si lo quieres ver como HTML, pues también. Y por último, el estilo. Entonces, si te fijas bien, realmente todo consiste en estas 3 secciones importantes. La parte del JavaScript, la parte del HTML o la estructura y la parte de los estilos con CSS. Entonces, a partir de aquí ya podemos empezar a crear nosotros nuestro sitio web. Vamos a empezar a modificar un poco este template. Por ejemplo, voy a eliminar todo lo que tengo acá para dejar solo este layout. Aquí voy a poner hola y aquí voy a colocar de título sitio web de Harry Potter. Vamos a guardar nuestros cambios. Si yo me regreso a mis estilos, aquí me sale hola y arriba en la pestaña puedo ver que dice sitio web de Harry Potter. ¿Cómo es que se actualiza este texto en la pestaña? Si nos regresamos a nuestro layout, vamos a ver primero que tiene definido una interfaz. Esto es TypeScript, simplemente con una propiedad que se llama title. Después hacemos referencia a través de astro.props, como ya vimos anteriormente, para extraer los props. Y en nuestro HTML o JSX aquí colocamos que queremos imprimir nuestro título. Así de sencillo funciona el uso de los props. Vamos a eliminar también aquí a nuestra tarjetita
y los estilos que tenemos por acá. ¿Por qué? Pues porque no los necesitamos ahorita. Entonces vamos a probar algo. Vamos a crear nuestro primer componente con Astro. Vamos a ir aquí a Components y vamos a crear un componente de prueba. Por ejemplo, este le voy a llamar mensaje.astro. Todos los componentes deben terminar con la extensión Astro. Y antes de que se me olvide, si esta es la primera vez que utilizas Astro en tu Visual Studio Code, probablemente te recomiende esta extensión. Tienes que buscar por la extensión de Astro. Esta es la extensión oficial. Y lo que te va a ayudar es, 1, a identificar los archivos .astro. 2, todo el tema de IntelliSense. Y 3, todo el tema de documentación. Para que de esa forma sea mucho más fácil trabajar con Astro desde Visual Studio. De otra forma, no va a reconocer absolutamente nada del framework y podría llegar a ser un poco más laborioso de trabajar. Entonces ya tenemos aquí nuestro archivo creado y lo primero que vamos a hacer es definir nuestra separación de script, ¿no? Aquí vamos a colocar 3 líneas, automáticamente me autocompleta y por ejemplo vamos a identificar con TypeScript una interfaz para los props. Entonces yo tengo que escribir export interface props y dentro voy a colocar qué props quiero que tenga este componente. Por ejemplo, nombre. Este va a ser de tipo string. Y listo, ya tenemos la interfaz para nuestros props. Podemos utilizar o crear nuestro componente sin definir props con TypeScript. Sí se puede, sin embargo, de nuevo, el tema o la virtud que tenemos de utilizar TypeScript, pues es que todo nuestro código va a estar correctamente identificado. Entonces, si eso no lo hacemos, todavía va a funcionar, pero nuestro IntelliSense no va a saber qué props necesitamos colocarle a nuestro componente. Ahora, este solamente es la interfase. Tenemos que extraer los props. Entonces, vamos a desestructurar acá por nombre y esto va a ser igual a astro.props, ¿ok? Entonces ya tenemos acceso a nuestro valor en la variable de nombre o nuestra propiedad de nombre. Por último, por ejemplo, vamos a ponerle aquí un h1 y para mostrarlo simplemente abrimos nuestras llaves y escribimos el nombre de nuestro prop, en este caso nombre. Listo, ya tenemos nuestro primer componente creado en Astro. Vamos a regresar a index y vamos a mostrarlo. Aquí en vez de hola vamos a darle enter y vamos a escribir nombre, ¿no? Mensaje más bien. Ve cómo me sugiere y si yo le doy enter automáticamente ya me agrega el import. Aquí tenemos el import. Ahora mensaje, como estoy utilizando TypeScript, me dice que aquí falta la propiedad nombre. Entonces voy a ponerle aquí nombre y voy a ponerle Marcos. Entonces voy a regresar a mi sitio web y aquí ya me sale el texto de Marcos. Con este concepto entonces ya podemos empezar a crear nuestro sitio web. Vamos a regresarnos acá a Visual Studio y vamos a empezar primero, por ejemplo, con el header que incluye nuestro menú de navegación y nuestra imagen principal. Entonces ahora sí, ya que tenemos este concepto de los componentes listo, vamos a empezar a crear nuestro sitio. Vamos a empezar por el menú de navegación. Ahora, como tal, el menú de navegación va a estar presente en todas las páginas de nuestro sitio web. Entonces, podemos tomar como base nuestro componente de layout para a partir de ahí empezar a crear nuestro menú de navegación. Entonces, vamos a dar clic aquí en layout. Recuerda que los layouts nos sirven justamente para tener esa base que podemos reutilizar en diferentes páginas. Entonces, aquí justamente podemos ver que tenemos nuestra etiqueta de body, que es aquí donde se inyecta el contenido que nosotros colocamos dentro de la etiqueta. Entonces, vamos a crear otro componente, pero específicamente para nuestro menú. Entonces, vamos a ir aquí a Components y a este le vamos a llamar, por ejemplo, menú item container, ¿no? Container view.astro. Puedes llamarle como tú prefieras. Yo le voy a mandar a llamar así. Ahora, como tal, este menú no va a necesitar nada de JavaScript. Solo voy a necesitar un UL. Y dentro voy a colocar igual un slot. Es decir, aquí voy a colocar un espacio para inyectar nuestro demás código HTML.
Vamos a regresarnos aquí a Layout y vamos a mandar a llamar a nuestro componente Menú Item Container View. Abrimos y dentro vamos a empezar también, pero aquí necesitamos crear otro menú. Primero vamos a definir los datos. Podemos hacerlo esto de forma manual, es decir, crear un componente, darle la información, o también podemos generar un conjunto de datos, jalarlos. Imagínense que esto puede variar y si hoy en día tienes 3 secciones o 4 secciones, quizá mañana tengas que actualizar la información. Entonces, para separar un poco el tema de la vista de los datos, vamos a crear aquí en SRC una carpeta que se llame Data. Y después en Data vamos a crear un nuevo archivo. En mi caso le voy a poner menú item items data.ts. Entonces yo voy aquí a empezar a definir un arreglo de objetos para definir cómo se va a comportar mi menú. Por ejemplo, voy a poner const menú items. Esto es completamente TypeScript, o si lo quieren ver así, JavaScript. Entonces este es un arreglo de objetos. Voy a ponerle aquí un título, por ejemplo, home, y luego otra propiedad que se llame URL. Aquí, por ejemplo, esta es la principal. Voy a darle coma y voy a duplicarlo otras 2 veces, ¿no? Por ejemplo, este va a ser el de preguntas frecuentes y me va a llevar a FAQ. Por último, este va a ser el de blog y me debe de llevar a blog, ¿ok? Voy a tener 3 secciones, pero tú puedes añadir las que necesites. Por último, aquí voy a poner export default menú items. Listo. Entonces ya tenemos la información. Ahora estamos utilizando TypeScript y pues podríamos también definir un tipo de dato para este conjunto de elementos. Entonces voy a crear otra carpeta que se llame types. Estas carpetas tú las puedes nombrar como tú prefieras. No necesariamente tienen que llevar estos nombres. Simplemente es para que obviamente tengas una referencia de a qué funcionalidad están enfocadas. Y aquí voy a crear un archivo que se llama types.ts. Entonces, por ejemplo, para ese menú item voy a poner un export interface y que se llama menú item con las mismas propiedades que puse anteriormente. Un título que va a ser un string y una URL que también va a ser un string. Entonces, en menú items data yo le voy a decir que esta variable va a ser de tipo menú item, me va a agregar automáticamente mi extensión, el import necesario. Y aquí me dice que está mal porque obviamente menú item es un objeto, entonces tengo que decirle que sea de tipo arreglo también. Entonces ya tenemos definido, así de fácil podemos integrar TypeScript. Como les decía, puedes hacerlo tan complejo como tú lo necesites, pero en este curso solamente vamos a utilizar TypeScript para definir interfaces para nuestros props o para nuestros conjuntos de datos. Entonces vamos a regresar al layout en donde tenemos que iterar nuestro arreglo para generar un nuevo componente. Entonces lo que voy a hacer acá es importar mi conjunto de datos. Import menú items. Déjenme ver cómo le puse. Sí, menú items. From data menú items data. Ok. Entonces aquí viene algo interesante. Como les decía, esto ocupa JSX y si tienen cierto conocimiento con React, el procedimiento para iterar en JSX es exactamente el mismo. Vamos a mandar a llamar menú items.map y a cada ítem voy a generarle un nuevo componente. Ahora vamos a generar ese componente para mostrar la información. Este se va a llamar menú item view.astro. Vamos a ir a ese componente en donde si voy a utilizar JavaScript o TypeScript necesito mis 3 líneas para crear este espacio y vamos a definir sus props, por ejemplo interface props. Ahora aquí viene algo interesante porque yo voy a utilizar para este menú item los mismos props que ya definí en mi interfaz de menú item acá. Entonces puedo reutilizar eso. Simplemente le voy a decir extends y le voy a decir menú item. Ok, me va a agregar el import. Pero puedes ver que ya no necesita entonces volver a definir las propiedades. Simplemente puedo extender mi interfase de props
para que tome las propiedades que ya tengo en menú ítem. Y listo, entonces ahora este menú ítem va a esperar esas dos propiedades, tanto título como URL. Ahora vamos a ir con el tema del HTML. Aquí voy a ponerle un UL, no más bien un LI, porque ya habíamos puesto en el componente anterior un UL y un hipervínculo. Aquí le voy a poner un href. El href me debe de llevar a URL. ¿Y cómo podemos acceder? Recuerda, para acceder tenemos que desestructurarlos. Por ejemplo, título URL. Y esto va a ser igual a astro.props. Entonces aquí va a ir la URL. Cerramos esto y de texto nuestro prop de title. Listo, ya tenemos nuestro componente hecho. Entonces regresemos al layout y aquí tenemos que mandar a llamar a ese componente. Voy a decirle menú item view, aquí está. Lo cierro porque este no es contenedor. Me va a pedir que especifique un título y una URL. Entonces aquí puedo ingresar también la información tal cual, o puedo hacerlo separado, es decir, poner cada propiedad y título es igual a título, URL es igual a URL. Cualquiera de los dos funciona, pero como ya sé que ítem tiene las mismas propiedades que está esperando mi componente, por eso uso el tema de el operador de esparcimiento, ¿ok? Entonces vamos a ver el resultado y ya puedo ver aquí home, fac y blog, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi componente renderizado con datos extra y 2. Ahora viene otro concepto interesante en Astro, que es la parte de lo del router o la navegación entre páginas. ¿Cómo funciona? Si recuerdas, tenemos una carpeta que se llama Pages de páginas. ¿Qué pasa? Si yo quisiera crear otra página, solo me basta crear un nuevo archivo y decirle, por ejemplo, fac.astro, ¿ok? Aquí en fac yo puedo colocar, no sé, una capa que se llame fac. Listo, es lo mínimo que necesito para tener mi componente. Y recuerda que las páginas al final son componentes. Por lo tanto, si yo actualizo mi página y me voy a fac, automáticamente me redirecciona a mi componente de fac. ¿Qué quiere decir? Que entonces todos los componentes que coloquemos dentro de la carpeta de pages van a funcionar como páginas individuales. Y eso es bastante útil porque entonces ya no necesitamos configurar nada de ruteo o algo por el estilo para poder navegar. Más adelante, para la parte de blog, vamos a ver qué necesitamos para crear rutas dinámicas, porque si tenemos 100 posts, no vamos a crear 100 componentes para cargar cada post o cada artículo. Entonces nada, por último vamos a crear un nuevo archivo para nuestro blog, blog.astro, y aquí vamos a ponerle nada más un div que diga blog, ¿ok? Ahorita no vamos a rellenar esto, solamente lo necesitamos para probar que la navegación funciona. Entonces vamos a ir a blog y ahí está. Perfecto. Ahora, otra cosa interesante, y es que aquí ya podemos poner en práctica nuestros layouts. Por ejemplo, si yo quiero tener el mismo menú de navegación, ya vimos que esto está en layout. Entonces voy a mandar a llamar a mi componente layout. Y dentro de la etiqueta voy a colocar el HTML que quiero que se muestre. Aquí me va a pedir otro prop, que es el título, que va a aparecer en nuestra pestaña. Voy a ponerle blog. Si actualizamos, voy a ir a blog. Aquí ya me sale, ya navegué a esta nueva página, pero ya tengo mi menú también implementado. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con FAQ o preguntas frecuentes. Entonces aquí igual le pongo FAQ. Y entonces, si me voy aquí, ya tenemos nuestras 3 secciones con el mismo menú de navegación. Cada vez que tú quisieras que una página tuviera otro layout base, pues tendrías que crear un layout diferente y entonces simplemente mandarlo a llamar en tu página para que cargue todo el contenido base, más adicional pues el contenido específico de esa página. Ya que tenemos nuestro menú de navegación, vamos a ir con el siguiente componente, que es como tal el header. Entonces vamos a crear aquí un nuevo archivo que se llame header.astro. Aquí en header tampoco vamos a necesitar como tal código JavaScript, solamente necesitamos crear el HTML.
Algo importante que a lo mejor se me estaba pasando decir desde el inicio es que Astro es un framework de generación estática. ¿Qué quiere decir esto? Que Astro como tal es un framework de JavaScript, pero no maneja estado como por ejemplo Vue, como por ejemplo Svelte, React, Angular, etc. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que nosotros utilicemos el estado al crear un sitio web utilizando Astro es muy baja. Sin embargo, vamos a ver en un momento cómo podemos implementar una característica en Astro que nos permita justamente utilizar el estado como comúnmente lo conocemos. Entonces, nada más es un poco para recordar que cuando nosotros generamos nuestro sitio web en Astro, no existe JavaScript. Por eso es que lo hace tan rápido hacer sitios web en Astro, no solamente en velocidad, sino también en generación, porque prácticamente todo lo que estamos viendo es HTML puro. Por lo tanto, si estás buscando un framework que haga uso del estado como lo conoces anteriormente en algunos otros frameworks, probablemente Astro no sea la mejor herramienta para poder trabajar. Este está más enfocado en crear sitios web estáticos. Pero bueno, ya un poco aclarando ese punto, vamos a ir con nuestro header. Aquí yo voy a crear un section para esta sección y voy a insertar un video. La realidad es que hay un truco muy bueno que si tú tienes un video que se reproduce en loop o de forma consecutiva por siempre, tú puedes ponerlo como imagen de fondo y no se va a ver la diferencia de cuándo empieza o cuándo termina. Recuerda que en la descripción del video está el link para los archivos que necesitas para completar este tutorial. Los archivos los vas a descargar y los vas a colocar en la carpeta de public. Ahora en public yo creé una carpeta que se llama assets y dentro de assets puse todas mis imágenes o las que vamos a necesitar para el video. Aquí hay un video que se llama hero.mp4 y es el que vamos a jalar en nuestra etiqueta. Entonces voy a colocarle aquí hero.mp4. Perfecto. Ahora vamos a agregarle otra propiedad que se llame autoplay para que esto inicie de forma automática. Y también loop para que cuando termine el video vuelva a iniciarse y nunca termine de ejecutarse. Entonces vamos a probar si esto funciona. No funciona porque nos hace falta incluir nuestro componente. Vamos a ir aquí a layout, más bien aquí en index y vamos a mandar a llamar a header. Aquí está. No tiene prop, no tiene nada. Actualizamos. Y ya tenemos aquí nuestro video. Con CSS al final vamos a, pues sí, le vamos a dar un poco más de estilo, ¿no? Pero ya tenemos nuestro video. Ahora necesitamos también en el header colocar un logotipo. Vamos a colocar una capa. Dentro de esta capa vamos a colocar un IMG y nuestro src, ¿ok? Igual, tenemos que hacer referencia a nuestra carpeta, en este caso assets. No hace falta hacer referencia a public porque automáticamente Astro sabe que la carpeta raíz en donde tiene que buscar cuando hacemos búsqueda relativa, es decir, con nuestra diagonal al inicio, es en public, es decir, estamos jalando algún recurso público. Entonces vamos a darle a assets y nuestro logo se llama herologo.webp. Ok, vamos a actualizar y debería salirnos acá abajo el logo de Harry Potter. Perfecto, nada más a esta capa le voy a dar una clase que se llame logo. Y listo, entonces ya tenemos esos tres elementos iniciales. Nuestro menú de navegación, nuestro header o nuestro video y nuestro logotipo. Con eso yo creo que ya podemos empezar a trabajar un poco el tema de CSS, justamente para no tener que hacerlo hasta el final. Entonces vamos a empezar con nuestro componente de header. Aquí lo único que necesito es estilos para nuestro section. Le voy a dar una altura de 100 bh y también un background color. No se nota mucho la diferencia porque el video cubre todo. Pero bueno, vamos a ir con el siguiente. Este va a ser video. Para nuestra etiqueta de video le vamos a dar un estilo de position relative y un ancho del 100%. Después nuestros dos estilos es para nuestro logo, un position relative, y voy a subir un poco el logo para que no quede a ras de nuestro video, es decir, abajito.
y lo voy a alinear al centro. Para mi imagen le voy a dar un ancho de 600 píxeles. Así se ve porque tengo un zoom aquí en la página, pero si lo minimizo, así se va a ver. Ya puedes ver que el logo pareciera que está incrustado en el video, pero realmente es una imagen adicional. Ahora el problema pues es que todavía nos queda la parte del menú y de nuestro sitio en general, porque se ve que hay un padding que cubre todo nuestro sitio. Entonces vamos a ir primero con nuestro menú. Vamos a buscar nuestro menú ítem container view. Aquí sí va a estar un poquito más elaborado nuestro CSS, pero igual te lo voy a explicar. Aquí voy a empezar con una UL. Recuerda que UL es nuestra etiqueta contenedora principal para nuestro menú. O sea, imagínate que al final estamos haciendo un UL y en cada menú item view hay un LI. Entonces seguimos la estructura de una lista, ¿no? Entonces tenemos nuestro list style none, le quitamos el padding, el margin, esto que sea un display flex para que los elementos aparezcan bien uno al lado del otro, y le aplicamos un gap de 5 píxeles, un ancho del 33%. Le ponemos un z-index porque vamos a empezar a acomodar el contenido de que este menú aparezca encima de nuestro video. Entonces tiene que ser un position relative. Un margin button de 108 píxeles negativo, de lo mismo, porque tenemos que asegurarnos de que funciona la parte de colocar el menú encima del video. Ahora, aquí yo tengo un background image. Aquí estaba navegando hasta la carpeta de assets, pero de nuevo también podemos quitarla para hacer referencia solamente a nuestra carpeta de assets en nuestra carpeta pública y no debería pasar nada. Le estoy agregando un degradado 90 grados con estos valores para hacer un menú que pareciera que se va desintegrando y no aparece una barra enorme que cubre todo el ancho del sitio. ¿Ok? Y por último, punto navbar. No hemos colocado nada de estilos, pero esta es nuestra imagen. Vamos a colocar una imagen para que aparezca como logotipo. Entonces voy a ponerle position relative, top 97 píxeles, igual z-index y el ancho del 33%. Entonces aquí ya tengo nuestro slot. Vamos a colocar esa última imagen que me hacía falta. Este simplemente va a ser una imagen decorativa, es decir, va a aparecer justo abajito de nuestro menú de navegación. Entonces le voy a poner class, navbar y el src. Igual, hacemos referencia a assets, diagonal, bar, left.png. Entonces puede ver, bueno, sí se alcanza a ver, aquí hay una pequeña imagen como de una barrita, pero ahorita todavía no aparece completamente alineada. Eso es porque nos hace falta el estilo de cada elemento. Entonces vamos a ir a nuestro elemento de menú item view y de la misma forma vamos a abrir acá nuestra etiqueta de style. Vamos a pegar nuestro código y para nuestra etiqueta, déjalo acomodo, listo. List style none, le quitamos el padding y el margin. Luego para cada hipervínculo voy a hacer el texto más grande con font size, el padding para que haya espacio al momento de seleccionar nuestro elemento. Color blanco, le voy a aplicar una transición que va a hacer que cuando coloque el cursor mi link crezca. Eso simplemente va a ser con un scale. Y un display flex para alinear los elementos verticalmente al centro. Después en el hover, como te decía, voy a cambiar el color de texto y aplicarle un scale. Por último, nuestra imagen va a ser de 32 píxeles, pero creo que aquí no hay ninguna imagen, entonces olvídenlo, esto lo quitamos por ahora. Entonces vamos a actualizar, así se ve nuestro menú, así se ve nuestra imagen, no se ve nada bien. Vamos a regresarnos por acá. Así se ve, aquí tenemos un problema con la barrita. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Eso está en acá. La imagen debe ir por fuera de nuestro UL. Así. Entonces ya se puede ver cómo aparece nuestra línea acá. Nuestra barrita que separa nuestro menú de navegación. Y cuando coloco el cursor, nuestro texto crece. ¿Ok? Todavía tenemos aquí el pequeño problema de el body, pero vamos a solucionarlo. Eso tiene que ir en nuestro layout. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar en nuestro... No está un HTML. Entonces vamos a colocar un body. Y aquí voy a poner margin 0.
Entonces eso ya automáticamente hizo que se cortaran esos espacios. Y listo, ya tenemos la primera parte de nuestro sitio, al menos con el menú de navegación y nuestro header o splash screen. Ahora vamos a seguir con esta primera página y es aquí donde vamos a poner a prueba otra de las características y quizá de las más importantes que tiene Astro, que es el tema de las islas. Antes de eso, pues vamos a crear nuestro componente. Entonces voy a abrir aquí. Voy a poner de nuestro componente que se llama site content.astro. O pueden colocarle el nombre que ustedes prefieran. Entonces esta va a ser la sección en donde ya mostramos más contenido del sitio web. ¿Okay? Por ejemplo, voy a ponerle aquí un tráiler, en donde a lo mejor aquí vamos a ponerle un img, haciendo referencia a assets, diagonal launch trailer.jpg. Si nos regresamos por acá, no se ve porque necesitamos incluirlo. Nuestro, ¿dónde está? Aquí está. Nuestro componente, entonces vamos a mandar a llamar a site content, así. Entonces ya aparece acá nuestra imagen. Este en teoría tendría que ser un video o un link. Puede ser también un link. Simplemente hay que darle clic o un enlace para que nos lleve al tráiler, por ejemplo, en YouTube. Entonces vamos a regresar por acá. ¿Dónde está? Aquí está. Siguiente sección va a ser la de descripción. Aquí como tal a lo mejor presentamos nuestro sitio web. Yo simplemente voy a copiar y pegar texto que ya tenía preparado para no tardar tanto tiempo en esa sección, ¿no? Aquí sale. Recuerden que al final le vamos a dar estilo. Y por último, y quizá la parte más importante de este componente, voy a poner cards container. Ahora, vamos a aprender a utilizar lo que son las islas en Astro. En Astro hay una característica muy poderosa que es la que nos permite crear contenido o ciertas áreas aisladas del resto de los demás, permitiéndonos, por ejemplo, controlar la forma en la que renderiza Astro o se cargan esos componentes. ¿A qué me refiero? Comúnmente una de las características que nos proporciona Astro desde el sitio web es la posibilidad de poder incrustar código de otros frameworks como React, Vue, Angular, etc. directamente sobre un sitio web. En Astro, anteriormente te dije que incluso aunque nosotros estamos escribiendo JavaScript, cuando nosotros compilamos nuestro sitio web para subirlo a nuestro hosting, el resultado es que todo el sitio está basado en HTML. No hay nada de JavaScript y por lo tanto el sitio web es extremadamente rápido. El problema es que si yo quisiera agregar cierta interactividad, la forma de hacerlo es literalmente agregando una etiqueta de script y trabajando con JavaScript vanilla o tradicional. Esa es una opción. Sin embargo, también podemos hacer uso de estas islas para incrustar código, por ejemplo, de React. Entonces vamos a hacer eso. Dentro de esta capa de cards container, yo voy a incrustar y voy a crear una isla o un patrón de isla para poder colocar un componente basado en React. ¿Cómo va a funcionar eso? Me vas a decir. Pues primero vamos a crear nuestro componente. Entonces yo voy a crear aquí un nuevo archivo y se va a llamar cardsview.tsx, es decir, un archivo de React con TypeScript. Y también vamos a crearle, por ejemplo, un archivo igual que se llame cardsview, pero de CSS. Entonces vamos a empezar primero con el archivo de TypeScript. Aquí lo único que voy a necesitar es, por ejemplo, hacer unos imports. Voy a necesitar card item. Este no lo tengo ahorita especificado. Voy a importar mi archivo de cardsview. Y aquí tengo una interfaz para los props de mi componente en React. Recuerda, aquí estamos trabajando con React. Entonces no tengo la definición de ese tipo. Vamos a ir aquí a Types. Y vamos a crear o definir una interfaz igualita como lo teníamos con menú item, pero se va a llamar card item. Y este va a tener un título, una imagen y una descripción. ¿Ok? Perfecto, vamos a regresarnos a cards view
en donde aquí ya debo de tener mi cart item correcto. Aquí nada más debo colocar type, porque estamos importando un tipo. Ahora tú ahorita no te preocupes, no necesitas instalar React, nada. Ahorita vamos a ver cómo maneja esto Astro de una forma casi instantánea, diría yo. Entonces, pues vamos a construir nuestro componente. Realmente no me quisiera enfocar tanto en el tema de TypeScript. Puedes agarrar cualquier componente que tú ya tengas creado en algún otro proyecto y simplemente copiar los archivos. Y si no, pues puedes crear el que yo te voy a explicar. Entonces voy a empezar con la definición de mi componente con React. Este se llama CartsView y va a tener un prop que se llama carts, ¿no? De tipo CartsViewProps. Después voy a regresar un JSX. Este es un div. Dentro hay otro div que se llama CartsView. Y voy a iterar sobre mi cart, mi prop de cart, así como lo hicimos anteriormente. Entonces solamente voy a mostrar 3. Si index es menor a 3, entonces muéstrame la tarjeta o el componente con su key y sus props. Si no, entonces no muestres nada. Ese es nuestro componente. Nos hace falta definir otro. Pero para no gastar más archivos, voy a ponerlo directamente aquí abajo. Porque se entiende que el scope o el alcance de este archivo pues es único, ¿no? Está encapsulado, por así decirlo. Entonces necesito aquí un título, descripción e imagen de tipo cart item. Y aquí simplemente regreso un JSX con un div que se llama cart. Dentro voy a tener varias capas, una capa por cada prop. Por ejemplo, uno para la imagen, el cual ya le estoy poniendo aquí un background image. Y hago referencia a mi imagen. Después aquí coloco otra imagen de nuestros assets que ya tenemos en nuestra carpeta de public. El siguiente va a ser título y muestro el título. Description y muestro la descripción. Entonces, este es un componente sencillo. Sabemos que esto es React. Podemos hacer uso de él. Nos falta colocar un poco el tema del use state, ¿no? Entonces les dije, Astro no maneja como tal estado, pero sí lo maneja React. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí un botón simplemente para hacer la prueba, aunque realmente mi sitio web no tiene mucha funcionalidad a nivel de JavaScript. Y voy a ponerle aquí onClick. Voy a crear aquí un useState que se llame count. setCount es igual a useState, ¿ok? Y esto va a empezar con 0. Como estoy utilizando JavaScript, pues puedo decirle de qué tipo de dato es. Esto es de tipo number, ¿ok? Entonces aquí voy a jalar y voy a poner setCount y count más 1, ¿ok? Pues listo, ya tengo mi componente. Sin embargo, no puedo mandarlo a llamar así tal cual. Si yo trato de mandarlo a llamar, por ejemplo, voy a escribir CartsView. Por acá me puso el import, el cual pues está bien, pero me hace falta colocar aún así mi conjunto de datos, ¿no? Es decir, las carts. Aquí espera un arreglo de objetos. Entonces voy a definirlas, por ejemplo aquí carts. Un arreglo de objetos. Y aquí le voy a colocar que es de tipo cart item, ¿ok? En arreglo. Entonces me va a pedir especificar un título, el cual le voy a poner título 1. Después una imagen. Aquí le voy a poner assets, diagonal, game info, panel 01.jpg, coma y por último una descripción. Listo, ya me lo reconoció y puedo pasarle mi objeto por acá. Entonces, aparentemente aquí ya no hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo trato de cargar esto así tal cual? Me va a decir, bueno, aquí que no encuentra el módulo de React importado en CartsView. ¿Qué es lo que pasa? Pues por defecto, a pesar de que nosotros sí podemos incluir componentes de otros frameworks en Astro, tenemos que configurar Astro justamente para que los pueda aceptar. No es algo que de forma ya nativa te lo va a soportar, sino que tenemos que agregar
otra cosita. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Vamos a ir a nuestra terminal. Y voy a borrar aquí esto. Vamos a escribir lo siguiente. En nuestro caso, como estamos trabajando con React, vamos a escribir npx astro add react. Vamos a esperar. Simplemente va a incluir una librería que le pueda dar soporte a nuestros componentes en React. Esto no significa que va a ejecutar todo lo que, digamos, significa React dentro de Astro, haciendo que nuestra aplicación pueda llegar a ser más lenta. Aparentemente, lo único que hace es ejecutar una sola vez React o los componentes de React DOM para poder compilar el código que tenemos en nuestro componente. Y ya todo lo demás debería funcionar exactamente igual, ¿no? Como si no tuviéramos nada de JavaScript. Solamente ese pequeño componente va a funcionar de forma dinámica a través del estado. Aquí nos dice que tenemos que hacer unas configuraciones. Por ejemplo, si nos regresamos aquí a nuestro Visual Studio Code, abrimos nuestra barrita. Hay un archivo que se llama astro.config. Entonces, aquí me dice que tenemos que importar nuestra librería. Voy a darle copy-paste. Y luego en nuestro archivo de configuración tenemos que decirle que queremos integrar código con React, ¿no? Entonces, aquí pongo. Y listo. Me dice que si ya terminé, le voy a decir que sí. Me dice que va a modificar mi archivo también de tsconfig para poder implementar React. Le digo que sí. Y listo, ya terminó. ¿Ok? De hecho, creo que esto lo hace automáticamente. Perfecto, vamos a ver nuestro tsconfig. Ah, sí, mira. Creo que sí, no teníamos que hacer nada más que esperar a que automáticamente agregara ese código. Pero bueno, en fin, ya lo hicimos también de forma manual. Listo, pues ya tenemos eso. Vamos a cargar nuestro sitio. Ya cargó completamente. Si nos vamos aquí en la parte de abajo, podemos ver que ya está cargando nuestros componentes de React. Aquí tengo un botón, de hecho, que no funcionó bien porque me hace falta mostrar como tal. A ver, déjenme ver. Aquí está. Aquí está. Voy a tener que mostrar aquí el count. Entonces me dice 0. Cuando yo le doy clic, aparentemente no cambia nada. Es decir, el valor no se está actualizando como debería ser. Mira, doy clic. Esa es solamente la primera parte de lo que estamos haciendo. La segunda parte es modificar la forma en la que queremos que esta isla o este concepto de paquete encapsulado se renderice. Si nosotros nos regresamos a Site Content, nosotros estamos mandando a llamar a este componente, pero Astro necesita saber cuál es la forma o estrategia de renderizarlo. Es decir, no sabe nada dado que todo es estático. Es ahí donde nosotros debemos colocar una directiva. Hay varias directivas dependiendo de cómo quieres que se renderice tu contenido. Una es que se cargue completamente desde el inicio. Es decir, que utilice el navegador tiempo en lo que hace la solicitud para cargar el JavaScript. O la otra es a través de hidratación. La hidratación es el concepto en el cual va a cargar solamente el HTML y cuando ya tu sitio web esté completo, ahora va a cargar el JavaScript. Vamos a utilizar la primera. Por ejemplo, voy a escribir client y aquí tiene todas las formas de cargarlo, ¿no? Este es el de idle, que es el que te comentaba. Cuando todo nuestro sitio web esté cargado, prácticamente va a mandar a llamar al JavaScript, es decir, al final. Esta es la parte de hidratación. Y tenemos la de load, en donde vamos a empezar a importar el JavaScript y a ejecutarlo conforme carga nuestra página. Entonces voy a escoger esta opción y entonces vamos a actualizar. Vamos a ir a nuestro sitio. Tenemos el mismo botón, pero ahora si yo le doy clic, ya empieza a funcionar el JavaScript. Recuerda que esto al final es, digamos, como si fuera una pequeña caja negra que está utilizando Astro para poder cargar contenido dinámico. Esto no significa. Si nosotros inspeccionamos por acá qué es lo que tenemos, vamos a ver que existe justo una etiqueta
que Astro le está llamando Astro Island. Está toda la parte que necesita renderizar de JavaScript para que pueda funcionar tanto el componente como el estado. De hecho, si te fijas, aquí nuestro botón prácticamente no tiene ni siquiera el evento de clic que nosotros habíamos puesto en el código. Cosa contraria, cuando nosotros inspeccionamos nuestro código generado con React, podemos ver pues todo el código HTML y aparte el JavaScript. Y aquí de alguna forma está haciendo algo diferente Astro para poder compilarlo, pero para que solamente React, digamos que pareciera que se construyera una sola vez y a partir de ahí ya no lo necesites más, pero tu componente sigue funcionando correctamente. Entonces voy a dejar ese botoncito simplemente para que tengan presente que podemos utilizar estado y JavaScript, pero no necesariamente con Astro, sino haciendo uso de este concepto de islas, ¿no? O encapsulación de componentes que inclusive puedes utilizar con diferentes frameworks. Pero bueno, ese es un poco el tema del concepto de Cards View. Y por último nos hace falta el CSS para este componente de React. De nuevo, no quiero invertir tanto tiempo en esta parte porque pues no es algo que particularmente sea algo relativo a Astro. Pero bueno, aquí les explico un poco los estilos. Para Cards View, define una variable de 390 píxeles, un display flex, un gap, flex grab para que aparezcan los elementos uno al lado del otro y simplemente calculo su ancho. Para nuestro punto cart igual, le agregamos un mínimo de ancho, un ancho y un mínimo de altura. Punto cart punto image igual, background position porque al final es una imagen, no repeat y un background size igual lo calculamos. Punto img o cart.image img igual la imagen al 100%. Punto title agrego un padding, una altura, un font size y para la descripción el texto alineado al centro. Entonces así me saldría la información. El problema obviamente es que solamente tengo una tarjetita, entonces si me voy aquí a site content, pues ya lo único que faltaría sería rellenar con la información que queremos que se muestre. Aquí yo tengo varias tarjetitas ya con datos, por ejemplo, y lo único que necesitan cambiar es la imagen. Game Info Panel 01, 02, 03 y pongo 01, 02 para el título 4 y 5. Pero al final, como solamente estoy limitando al componente de mostrar los tres primeros, solamente se van a mostrar las tres primeras imágenes. Sin embargo, pues todavía le falta un poco de estilo porque solamente estoy agregando estilo dentro del componente. Entonces aquí en Site Content vamos a agregar algunos estilos para nuestro sitio. Vamos a agregar nuestro style. Un section con ancho del 70%, un margin 0 auto para centrar el contenido y el color de texto blanco. El trailer no necesitamos creo que el estilo, así lo vamos a dejar. Y la descripción igual, con estilos para alinearlo. Así lo tendríamos. Ahora el problema es que todavía sale el fondo blanco. Entonces lo que podemos hacer es ir a Layout y cambiar el HTML porque tiene un fondo como gris claro a también negro. Entonces ya tenemos acá nuestro sitio web, el cual pues sí, ya parece tomar un poco más de forma. Así se ve. Y ya tenemos nuestra primera sección creada. Entonces aquí ya de nuevo vimos temas o conceptos clave de Astro como el tema de las islas, cómo funcionan los componentes, cómo podemos incrustar a través de layouts y el slot, cómo podemos cargar el contenido dependiendo si es dinámico o no, y la estrategia, es decir, cuando queremos que cargue al inicio de nuestro sitio o como rehidratación. Es decir, carga primero el HTML y cuando termina de cargar todo lo demás, Astro va a cargar el JavaScript. Vamos a ir con nuestra segunda sección que va a ser blog, en donde aquí vamos a aprender cómo poder crear un blog y sobre todo manejar el tema de las rutas dinámicas y cómo maneja también Astro el tema de los archivos de Markdown. Para el diseño de nuestro blog vamos a crear otro layout para no quedarnos con el mismo. Voy a crear aquí en mi carpeta de layouts
layout, no sé, post, ¿no? Que me va a servir tanto para el blog, en donde muestre cada uno de los posts, como de forma individual. Voy a copiar prácticamente lo mismo, pero voy a hacer algunos cambios. Ya que tenemos nuestro layout, vamos a ir a nuestro archivo de blog. Y aquí vamos a cambiarlo por layout post. Igual acá. Listo. Aquí también, layout post. Entonces vamos a abrir nuestro sitio. Así se vería nuestro blog. Ahora, el único problema es que si yo selecciono, puedes ver como que en la parte superior el texto aparece entre el menú. Atrás del menú, recuerda que como utilizamos en nuestro home position relative para poder situar nuestro video atrás de nuestro menú de navegación, pues en blog tenemos el problema de que el texto va a empezar desde arriba, ¿no? Entonces tenemos que cambiar eso. Hay varias cosas que podríamos hacer. Generar otro menú que, por ejemplo, no utilice position relative para poder mostrar ese contenido en línea correctamente. O podemos pues, simplemente utilizar este layout post con algunos cambios para que eso no suceda. Por ejemplo, aquí en menú ítem container view, bueno, cuando termina, podemos crear una clase que se llame container. Y dentro otra que se llame logo, ¿ok? Recuerda que al final, como esta es la estructura base, todo lo que pongamos dentro de slot va a inyectarse, ¿no? Todo lo demás siempre va a aparecer igual. Entonces dentro de este logo voy a poner una imagen, igual, haciendo referencia a assets y después a hero logo.webp. Voy a darle un ancho de 400 píxeles. Y listo. Entonces si cargo, me sale este logo. Lo que teóricamente me ayudaría a que mi texto aparezca abajo de él. Pero ahora necesito mover todo eso para que aparezca abajo de mi menú de navegación. Entonces ya nada más para eso pues necesitamos agregar algunos estilillos. Container va a tener un margin top de 120 para que justamente aparezca abajo de nuestro menú de navegación en ancho de 700 píxeles para alinearlo en el centro. Y lo sigo poniendo en position relative simplemente para que pueda... Bueno, de hecho creo que ni siquiera lo necesitamos. No, sí lo necesitamos para el logo, ¿ok? Después en nuestro logo lo voy a alinear al centro, utilizo igual position relative. Lo necesito el relative porque voy a subir el logo de esta forma, es decir, para que aparezca entre el menú de navegación y mi capa. Entonces cuando yo lo dejo en 100% pareciera que el menú está centrado con nuestro menú, pero bueno, realmente pues no pasa así. Pero ve que ya nuestro blog, el texto aparece justito abajo. Entonces ya nos voy a poner por aquí. Bueno, nada más. Creo que el tema del texto lo vamos a poner mejor en el contenido de esa sección. Ya tenemos esa primera parte. Me falta un estilo para las imágenes dentro de cada post. PIMG 100%. Mejor si voy a colocar el slot dentro de mi container para hacerlo más fácil. Y entonces ya podría poner aquí color white. Para que todo el texto, no importa qué inyecte dentro de ese layout, el texto sea blanco. Listo. Ahora sí vamos a empezar con la parte de los blogs con Astro. Si nos regresamos a nuestro componente de blog. No sé si lo vamos a utilizar o no, pero bueno. Voy a quitarlo para crear un section. Y después necesitamos nuestros posts. ¿Cómo vamos a crear nuestros posts? Generalmente utilizamos Markdown para poder crear artículos y que a su vez lo que comúnmente se hace es que esos Markdowns los pasas por una librería o un paquete con JavaScript que entiende el formato y te lo transforma a HTML para que después lo puedas imprimir en la página. Aquí todo ese proceso ya te lo hace Astro de forma natural. De forma nativa, entonces ya no necesitas instalar ningún otro paquete. Lo que necesitamos es configurar en dónde van a vivir nuestros posts.
van a vivir aquí en Pages. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando nosotros estamos utilizando navegación, todas las páginas que queremos que sean navegables tienen que aparecer aquí en Pages. Entonces también nuestros artículos. Por ejemplo, voy a poner una carpeta que se llame Post. Y dentro voy a abrir o voy a crear mi primer post, ¿no? Por ejemplo aquí. Post01.md de Markdown, ¿ok? Entonces vamos a ver algunas de las características básicas que tiene. Por ejemplo, si mi sitio web es de Harry Potter, tenemos metadatos que podemos incluir y que después Astro ya puede reconocer directamente desde nuestros componentes. Por ejemplo, tenemos el tema de layout. Nosotros podemos especificar para cada artículo qué layout queremos que se cargue. Por ejemplo, aquí estamos haciendo referencia a nuestro layout de post. ¿Cómo sabe Astro qué es lo que tiene que cargar o en dónde? Con el uso de nuestro slot, sabe Astro que tiene que inyectar el contenido acá. Entonces no es necesario especificar otra parte. Ahí mismo es donde va a cargar toda la información. El título, autor, descripción es metadatos que comúnmente nosotros vamos a agregar. El tema de una imagen, si es que queremos, por ejemplo, una imagen como preview, aquí podemos incluirla. Le damos un URL y un alt, ¿no? Es una descripción para cuando ponemos el cursor encima. Pub date es la fecha de publicación y algunos tags, ¿ok? Entonces, esta sería la estructura de los metadatos y bueno, obviamente ya después sigue todo el tema de pues, los artículos. A eso ya te lo dejo a tu imaginación para que coloques el Markdown como lo necesites. Por ejemplo, aquí yo estoy colocando un título y voy a mostrar una imagen. Igual hago referencia a través de Assets, Image Post 01, un título, ¿ok? Entonces ya tengo mi primer artículo, voy a copiarlo literal para no tardarme tanto en esta parte. Uno va a ser Post 2 y el otro va a ser Post 3. Ya que tenemos nuestros 3 posts o el número de artículos que tú necesites para tu blog, vamos a regresarnos de nuevo a blog.astro. Ahora, tenemos que hacer referencia a nuestros posts. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una variable que haga referencia a Astro. Astro.glob, ¿ok? Aquí dice la descripción que hace un fetch local de los archivos estáticos mientras se configura nuestro sitio. Es decir, esto lo va a ejecutar cuando compilemos nuestro sitio. Y aquí viene un ejemplo. Esto como es asíncrono, tenemos que utilizar un await. Pero ahorita lo configuramos. Primero tenemos que especificar la URL o la dirección de nuestros artículos. Si yo estoy en páginas, lo único que necesito decirle entonces es que quiero que vaya a post y escoja todos los archivos con asterisco que terminen en .md, ¿ok? Y listo, con eso ya tenemos en post una lista de elementos para cada uno de nuestros artículos. Entonces en este section vamos a iterarlo. Voy a poner post.map y para cada post voy a mandar a llamar a nuestro componente para cargar cada uno de los previews. Esto todavía no lo tenemos, entonces vamos a construirlo. Aquí en componentes vamos a crear un nuevo archivo que se llame post previews o post preview nada más .astro. Aquí vamos a definir nuestro prop const post. Esto va a ser igual a astro.props. Y para el HTML empecemos. Vamos a terminar con una capa y después un hipervínculo. href, este nos va a llevar a post.url. Dentro de este link vamos a colocar todo el contenido. Un img con un src que va a llamar a post.frontmatter.image.url. Recuerda, esta es la estructura de los metadatos de nuestro archivo de Markdown. Después otra capa, pero esta va a llevar la clase de title.
Dentro de title vamos a poner post.frontmatter.title. Y por último, una capa que se llame description, simplemente una pequeña descripción. Lo mismo, post.frontmatter.description. Ese es lo único que necesitamos para este componente y nada más le vamos a dar algunos estilos. Básicamente es quitar temas como la decoración que se muestre en bloque para que ocupe todo el ancho de su contenedor. La descripción, el color blanco, 10 píxeles, el título, hacerlo un poco más grande y la imagen igual, que ocupe el 100%. Ya tenemos esto, vamos a regresarnos a nuestro blog y vamos a mandar a llamar a este componente post preview y necesitamos pasarle pues todo lo de nuestro blog. Entonces vamos a utilizar nuestro operador de esparcimiento y vamos a decirle que nuestra etiqueta post. Aquí me hace falta cerrarlo. Aquí me marca un error. Es que me hace falta colocar el await que les comentaba hace rato. Listo, ya me lo marca todo correcto. Y si me voy aquí a mi sitio, bueno, aquí me está marcando que hay un error. Me dice que no existe URL. Probablemente es porque me va a colocar todas las propiedades que hay en post de forma individual. Entonces mejor así lo voy a poner. Post es igual a post. Ok. Listo. Entonces si cargo mi sección de blog, ya puedo ver algunas cosillas interesantes, ¿no? Ya me está mostrando cada una de las imágenes que tengo en mis archivos de Markdown, el título y una pequeña descripción, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo le doy clic? Primero ve en la parte de abajo del navegador que hace referencia a la URL post, diagonal post 01. Entonces yo le doy clic, me cargó mi post 01. Aquí sale post 01. Y aquí sale todo el texto completo. Me voy al número 2, este no tiene una imagen. Y al número 3. Entonces, ¿me está cargando la información correcta? Pues sí. ¿Cómo podría ser que, por ejemplo, si yo entro a un post individual, aquí en la parte de arriba, me saliera el título también? Vamos a ver si eso se puede. Como estamos de nuevo utilizando nuestro layout para nuestros posts, podemos hacer lo siguiente. Vamos a desestructurar por front matter en astro.props en layouts post. Ok, entonces aquí en título voy a ponerle si front matter.title, si existe, muéstralo. Si no, entonces muestra título. Ok, es decir, el otro prop. Entonces, si yo actualizo, ya veo aquí mi página que dice una nueva aventura ha comenzado. Y de esa forma, pues entonces yo podría configurar los layouts para que muestren contenido en algunas etiquetas, dependiendo si existe o no un post o directamente por el prop tradicional que quiero cargar, ¿no? Entonces, esa es una forma de verlo para que podamos reutilizar nuestro mismo layout, tanto para nada más mostrar un título o cierta información general, pero ya que nos metemos a cada uno de los artículos, pues sí ya ver el detalle de ese artículo en más elementos dentro de nuestro sitio web. Me hace falta agregarle un estilo, pero creo que es a nuestro layout post para el contenedor container A y un color RGB 255.179.0 para que de esa forma no se vea azul el link, el texto para mis artículos. Algo más le hace falta y yo creo que podemos configurar aquí un pequeño separador para que exista un espacio mucho más visual entre cada post. Vamos a crearlo. Voy a ponerle separator.astro. ¿Qué vamos a necesitar? Una pequeña capa. Vamos a ponerle aquí el HTML que se llame rule, la clase, y haga referencia a nuestra imagen assets rule.png. En nuestro estilo vamos a ponerle para .rule un padding de 40 píxeles, display flex, justify content, center para alinear la imagen al centro
Y para la imagen solo unos 200 píxeles e igual centrar esa imagen. Entonces si yo actualizo no se ve nada porque necesitamos agregarlo. Entonces aquí en blog, más bien aquí en post preview, vamos a mandar a llamarlo justo antes de que acabe nuestro div, ya fuera del hipervínculo. Separator, así. Y ve, ya aparece esta pequeña imagen, pero con el padding pues ya se hace mucho más visible que hay una separación entre los posts. La verdad es que me gustó bastante. Yo creo que la podemos utilizar incluso en las preguntas frecuentes. También necesitamos un título. Entonces voy a crear aquí otro componente que se llame title.astro. El título lo vamos a pedir a través de un prop. El HTML es simplemente colocar dos imágenes. Vamos a tener una capa principal, el cual le voy a llamar title container. Primera capa es nuestra imagen que se llama title decoration. Segunda es nuestro H2 en donde vamos a colocar el título que nos va a pasar aquí a través de un prop. Y la tercera es una capa con decoration button.webp. ¿Ok? Entonces vamos a mandar a llamar esto desde nuestro blog. Aquí en section vamos a ponerle title, no, más bien con mayúscula, con el prop de title. El único tema aquí es que nos hace falta definir nuestro prop, export interface props, y este va a ser igual a title de tipo string. Listo, entonces si me regreso a blog, si elimino title, debería ser capaz de decirme que falta título, ¿ok? Listo, entonces aquí voy a poner blog, o más bien voy a ponerle últimas noticias. Si actualizo, se ve así, no me gustó. Yo creo que hay que configurar todavía algo por acá. Claro, nos faltan nuestros estilos. Solo necesitamos dos estilitos. Nuestra imagen, el ancho que sea de 300 píxeles y para el title container, font size de 28, text align center, margin button 20 píxeles. Entonces se vería así, la verdad se ve un poquito mejor. Algo que estaba viendo también es que a lo mejor hay que cambiarle esta imagen, o más bien este color de fondo, por una imagen para que le dé un poco más de decoración. Vamos a irnos a Layout Post y en nuestro body es donde podríamos colocar nuestra imagen de fondo. Entonces también voy a agregarle un cambio de fuente. Entonces Background Image, igual recuerden, podemos hacer referencia a Assets. bg.webp, margin 0, este está repetido. Un ancho mínimo de 100 VHs, color white para el texto, que creo que ya lo tenía por ahí repetido. Container, vamos a dejarlo así. Y un font size de 18 píxeles. Entonces vean la diferencia, ¿no? Ya se nota mejor. Aquí el único tema sería que se repite, ¿no?, nuestro fondo. Entonces vamos a darle un background repeat, no repeat. No, es que este negro no es negro. Vamos a extraer el color. Me dice que es el 18.1E1E. Entonces vamos a ponerle 18.1E1E. Y pues sí, ya con eso el fondo se mezcla con nuestra imagen de fondo y ya no hay un problema de que se vea dónde termina la imagen. Entonces así lo podríamos dejar. Entonces ya puedo dar clic, leer cada uno de mis reportes o artículos. Por último, nos hace falta, para terminar nuestro sitio, nuestra sección de FAQ. Aquí podríamos regresar a utilizar nuestro layout de post. Yo creo que sí. Ya tenemos muchas cosas configuradas. Entonces vamos a ir aquí a FAQ. Vamos a cambiar esto por post, layout post y layout post. De esa forma nos estamos ya ahorrando mucho rediseño, ¿no? Perfecto. Ahora, aquí realmente es mucho más sencillo colocar la información porque lo único que necesitamos son preguntas y respuestas.
En ese sentido, podemos utilizar también un conjunto de datos para colocarlas. Por ejemplo, vamos primero a types y vamos a definir una interfaz para nuestras preguntas y respuestas. Así tal cual. Question y response. Los dos de tipo string. Ahora vamos a ir a data y vamos a ponerle factData.ts. Aquí en factData vamos a, pues, literal, colocar información. Tenemos que importar primero nuestros tipos. Import fac. Creo que sí la puse bien. Aquí me falta ponerle import type. De esta forma. Entonces tenemos una variable que al final es un arreglo de facts, ¿no? Cada objeto tiene dos propiedades, su pregunta y su respuesta. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Realmente, de nuevo, no es la intención que nos pongamos a escribir desde cero. Esta información la puedes llenar o la puedes sacar de algún otro lado. Pero ya teniendo eso, vamos a regresar por acá. Vamos a crear un section. Dentro vamos a mandar a llamar a nuestro título. Este ya lo tenemos hecho. Con su prop de preguntas frecuentes. Así. Y después de este title, lo que necesitamos es iterar nuestro conjunto de datos. Entonces vamos a mandar a llamar a fax. Y aquí está el import. Entonces fax.map. Igual para cada fac. Vamos a mandar a llamar a un elemento de fac. Entonces necesitamos otro componente. Este se va a llamar fac.astro. Más bien debería llamarse facItem, ¿no? Para que no haya confusión. FacItem. Lo primero que vamos a hacer es el import y configuraciones de nuestros props. Entonces, primero necesitamos incluir el tipo de fac. Aquí igual se me escapa el type. Importar nuestro separador que nos va a servir. Nuestros props. Aquí le voy a poner export. Me falta export. Item de tipo fac. Y listo. Este no lo necesitamos. Ah, no, sí lo necesitamos. Item. Perfecto. Para nuestro HTML vamos a necesitar una clase que se llame facItem, un h3 para la pregunta, un párrafo para la respuesta y llamar a nuestro separador. Así tal cual. Por último, para nuestros estilos solamente necesitamos configurar, pues, literalmente dos estilos. Para nuestro h3, un tamaño de fuente 34 con un color RGB o mejor en hexadecimal DFDDBA. Y para nuestro facItem, alinear todo al centro. Regresamos a nuestro fac.astro y vamos a mandar a llamar a ese nuevo componente, facItem. Y decimos que item es igual a fac. Y por último, darle un estilo a este section con un color white, margin left y right auto para centrarlo. Entonces vamos a probar cómo se ve nuestro sitio de preguntas frecuentes. Aquí tengo 3 preguntas frecuentes. Y ve cómo sale el título, el cual ya es un componente que podemos reutilizar. Nuestra pregunta, nuestra respuesta, el separador que creamos a partir de nuestros posts. Y que sirve bien para cualquier otro tipo de sección. Y pues nada, si regresamos a Home, ya tenemos nuestro sitio web creado. Muy pequeño, muy sencillo, pero creo que con esto aprendemos los conceptos básicos que tenemos para poder crear un sitio web utilizando Astro. Ahora aquí ya lo único que falta, pues es que tú mismo experimentes con más páginas, con más componentes, creando más islas, con otros componentes, o incluso con código de JavaScript, y tener un sitio web un poquito más interactivo. Pero recuerda que el fundamento principal de Astro es que está dirigido principalmente a la generación de contenido estático. Entonces está más ideado para sitios web o blogs, los cuales van a mostrar más contenido que interactividad. Sin embargo, eso no limita al framework para que puedas tener cierta interactividad en él. Pero bueno, devs, estamos llegando al final de este curso. Me gustaría saber su opinión. Si llegaron a este punto del tutorial, muchas felicidades. Han concluido los conceptos básicos de Astro para poder crear sitios web. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué tal les pareció Astro?
¿Es un framework fácil, difícil de aprender? ¿Hay algún concepto o algo que les haya quedado duda a lo largo del video? Déjenme sus comentarios para que la comunidad de developers o incluso yo mismo les podamos apoyar con sus dudas. Muchas gracias por todo, devs. De nuevo, gracias por todo el apoyo, por sus likes, por suscribirse al canal. Creo que hasta aquí llegamos. Si no hay nada más, devs, nos vemos la próxima.